Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 26º Seminario Internacional que tiene como título El espejo del alma en la pantalla, inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo de la magíster Roxana León Prado. Ella es psicóloga, psicoterapeuta e investigadora. Tiene además una maestría en antropología por la Universidad Nacional de Córdoba. Por favor, magíster Roxana León Prado, si pudiera regalarnos, complementar la semblanza de su currículum vitae al día de hoy, de las cosas que viene haciendo para poderla conocer, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual que el día de hoy nos pueda estar acompañando. Por Bueno, favor, Roxana. bueno, bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación, como siempre, y gracias a cada persona que nos está acompañando. Sé que hay personas que conozco que están desde diferentes partes, están desde Colombia, desde Argentina, desde Chile, eh, Perú, y bueno, seguro van a ir ingresando otras personas, aparte esto que ha grabado también, ¿no, Daniel? Y lo van viendo personas también con las que estamos ligadas de México y demás. Así que les agradezco a cada uno de los participantes. Y bueno, algunos me conocen, algunos no. Bueno, yo soy psicóloga, soy analista junguiana, trabajo mucho con el tema de de los mitos, los arquetipos. Mi trabajo combina mucho el tema de ser terapeuta, también artista, y sostengo espacios de autoconocimiento, acompaño el tema psicoemocional en contextos clínicos, comunitarios, creativos. Em, es un proceso de investigo cómo los relatos colectivos y las imágenes simbólicas configuran nuestras formas de habitar el mundo. Y en los últimos años he centrado mi investigación en el vínculo. Hace ya como 2 años vengo investigando el vínculo entre la inteligencia artificial y la naturaleza humana, porque sobre todo yo lo estoy haciendo como una especie de etnografía, digamos, ¿no? Que hace un etnógrafo, hace un trabajo de observación participante, se inmersa en el contexto de investigación. Y yo me pregunto, desde porque he ido escuchando cómo se idealiza la IA o cómo se la demoniza. Entonces hice una pregunta como si fuese un gran paraguas, y la pregunta es: ¿qué significa ser humano en tiempos de IA? Y todas las charlas que hago están ligadas desde este gran paraguas, ¿no? Y, desde ahí, bueno, es que desarrollo proyectos que integran arte, filosofía, tecnología y sobre todo el cuidado del alma. Y esta charla tiene que ver mucho con eso, ¿no? Trabajo mucho con el generar puentes entre, bueno, mundos, lo ancestral, por eso el tema de lo mítico, lo simbólico, lo arquetípico, lo digital, lo técnico, lo emocional y lo sistemático. Y mi trabajo actual, tanto con lo que voy aportando con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, con otras instituciones, universidades y demás, está mucho en buscar aportar profundidad, ética y, bueno, un sentido al ámbito, y de sentido, ¿no? Al ámbito empresarial y digital, eh, para que las propuestas que no solo sean eficientes, como se ve mucho ligado al ámbito técnico empresarial, sino también que sean humanamente significativas, ¿no? Y
para empezar esta charla, me encantaría que todos los presentes, los que estamos acá, pudiésemos tomar un momento para respirar, ¿no? Porque esta charla tiene que ver con algo muy profundo. Va a hablar de la IA, pero también de algo muy profundo en cada uno de nosotros. Y les agradecería que cada uno baje por un segundo, unos momentos, los ojos de la pantalla y pueda conectarse con su respiración, porque necesitamos, como dicen, recordar, como desea recordar, volver al corazón, ¿no? Y porque considero que en este momento de donde lo digital avanza súper veloz, tomarnos un momento para recordarnos esa respiración es como un acto radical, ¿no? Y porque, bueno, es importante que escuchemos ese aliento porque ahí está lo que habita, lo que no puede ser digitalizado, ¿no? Y bueno, hoy nos reunimos para tratar no solo de tecnología. Muchos dirán porque, bueno, es la IA y sí, también puedo hablar de los fundamentos de la IA, el tipo de la IA, etcétera, etcétera, que podríamos hablar, hacer mucho sobre lo técnico, pero esta charla no solo habla de tecnología, trata del alma que observa, del alma que a veces se pierde en el reflejo digital y de la posibilidad de traerla de vuelta. Esto es un llamado para todos, sea lo que sea que nos dediquemos. La siguiente, por favor, Daniel. Y bueno, tomémoslo por favor como un umbral, que es un umbral, un punto entre mundos, ¿no? Entre, digamos, que lo visible y lo invisible. Entonces, este es un umbral de apertura, que es como una invocación al alma, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá la pregunta sería, todos, de una u otra manera, más que menos, cada día estamos frente a una pantalla, más o menos pequeña. Y la pregunta acá sería, ¿qué parte de tu alma se refleja o se oculta cuando te miras en una pantalla? Porque en general yo escucho que la IA va a hacer esto, la IA hace esto, la IA hace el otro, pero quien se está relacionando constantemente con la IA o con la pantalla somos nosotros. Entonces, como les digo, por favor, esto es una charla de mucho encuentro con uno, con cada uno de sí mismo, de sí misma, y también es un nosotros, que es al final esa conjugación, ¿no? La siguiente, por favor. La llegada del espejo algorítmico. Como les decía, el trabajo que vengo haciendo es, y sobre todo desde mi propio proceso de individuación, porque al ser una analista junguiana, yo trabajo acompañando a las personas para poder observar esa trama arquetípica que está presente en cada uno. Eso no es solamente con el hecho de yo tener que haber estudiado muchísimo para comprender toda la formación de Carl Gustav Jung, sino que tuve que haber pasado, porque para ser analista uno tiene que pasar por muchísimos años de análisis para ver la manifestación arquetípica en uno y la manifestación simbólica para también poderlo ver en el afuera. Entonces, em, yo he trabajado mucho por mi propio proceso de individuación el tema del espejo. Y el tema del espejo lo manejo mucho en este momento con el tema de la IA, ¿no? Por eso que lo estoy nombrando desde este lugar, ¿no? Como este aspecto arquetípico. Y acá, cuando escuchamos, no, yo
no solo yo, sino todos. Cuando escuchamos hablar sobre la inteligencia artificial, muchas veces, bueno, estamos pensando, porque la verdad es como si fuese qué es la inteligencia artificial, lo podemos hablar de una manera técnica, pero muchas veces pensamos en máquinas inteligentes, bueno, sistemas autónomos, algoritmos complejos, y sí, sí, todo eso es cierto, en parte, pero hoy, como les decía, más allá del tema de la ingeniería, también me gustaría, como lo que voy introduciendo, proponerles una mirada distinta o agregarle algo más, ¿no? Y es esto. ¿Y si la IA fuera sobre todo un espejo? ¿Y cómo sería eso de que si fuese un espejo hecho de datos? Porque hoy, por ejemplo, sé que, o sea, eh, cómo se ha entrenado la IA con toda la información que se tiene y lo que se ha generado a lo largo de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada escuchaba que Elon Musk decía que ya no hay datos con que entrenar a la IA y que se iban a generar datos artificiales para crear, ¿no? Pero de una u otra manera, ¿desde dónde se está entrenando la IA constantemente? Porque es un espejo hecho de datos, ¿no? Está entrenada con nuestras palabras, nuestras imágenes, nuestros deseos, nuestros miedos. Eh, ahora está muy presente el tema del prompt, eh, y, porque los PRON, para mí los PRON son la manera en cómo nosotros también nos relacionamos en la vida, cómo generamos cosas en la vida, cómo pedimos cosas al mundo, y eso es lo que se replica por la IA. Y muchas veces estos PRON también están ligados con el miedo, no solamente con la eficiencia de que quiero generar algo determinado para la eficiencia de mi empresa, ¿no? Un espejo, pero un espejo que no piensa. Es un espejo que reproduce, que no siente, pero refleja, que no crea, pero, pero es como que combina, porque está llena de datos, por supuesto, y que combina los fragmentos eh, de lo que le hemos ido dando, ¿no? Y como todo espejo, puede volvernos algo bello, o algo que nos inquieta, algo terrorífico o algo maravilloso. Y no porque el espejo tenga voluntad, sino porque se le devuelve lo que se le da. Y eso es inmensamente importante que reflexionemos, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá, ¿y si la IA fuera sobre todo un espejo? La IA no es consciente, pero es reflectiva, está reflejando cosas. Em, Nosotros, por eso les digo, solo estamos viendo la IA, como cuando vemos un espejo, nos vemos reflejados en el espejo y nos estamos olvidando que el que se está viendo al frente del espejo somos nosotros. No tiene alma, pero refleja lo que el alma humana pone en ella. Los datos que la entrenan somos nosotros. No solo los textos, sino nuestras emociones codificadas en lenguaje, nuestra cultura y nuestros prejuicios. El peligro no está en la IA misma, la IA es una herramienta, sino en la ausencia de conciencia con que se la usa. Em, es como dentro de el próximo mes tengo que hacer una charla que le puse hashtag humano, la IA te piensa o tú piensas, y es sobre todo orientada al ámbito educativo, porque he recibido muchos informes en universidades como los chicos están copiando o haciendo trabajos o exámenes sin
solo con lo que sale de la IA sin tener un trabajo de conciencia o sin saber de lo que están hablando. Y eso es, ¿no? Eso es solo una parte, solo un pequeño ejemplo de lo que decimos, esa, de la ausencia de conciencia de quienes la usan. Y me parece que es súper importante poder hablar de esa conciencia. La siguiente, por favor. Y esto es muy importante, ¿no? Estos, digamos, como frases que he tratado. A mí me gusta mucho, como soy artista plástica también, y aparte escribo poesías, las imágenes para mí son muy importantes y las frases que nos llegan a lo más profundo, para poder como, porque esas frases poéticas van hacia lo más profundo, a esa parte más, a esa poiesis, esa parte más álmica de nosotros, ¿no? Y la IA no nos reemplaza, nos refleja. Un espejo puede formar si quien lo mira ha olvidado su forma, porque no sé si ustedes han ido a una casa de los espejos. Yo algunas veces he ido en alguna feria y es divertido, sí, porque bueno, uno se ve más grande, más chiquito, más ancho, más delgadito y, y así juego. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una conciencia o un reflejo de mí mismo? Porque el espejo tiene como muchas momentos, digamos. Un momento necesito el espejo, eso en relación, por ejemplo, con otro, necesito mucho el espejo, ese otro, para poder ver lo que yo no veo de mí mismo. Y después yo tengo que hacer todo un proceso de lo que se llama recuperar la proyección, darme cuenta de lo que yo le estoy tirando al espejo, lo que le estoy poniendo, porque yo estoy viendo solamente que es un proceso que hace creativo, o es versátil, o es más lindo, o lo que sea que le pongamos, si no lo desarrollo en mí, entonces todo siempre va a estar tirado en el espejo de afuera. Y llega un momento que es como es saberme, voy recuperando, saberme lo que soy, me puedo mirar en los espejos que me pueden ver, me pueden deformar, pero si yo tengo una conciencia de mí, entonces yo no voy a voy a estar tan perdida en ese espejo exterior. La IA no es la que trae el riesgo, es la inconsciencia con la que miramos nuestra propia creación. Em, Siempre creo que acá hay todo un tema, ¿no? Porque una de las cosas que yo veo mucho de sombra en relación a la presencia de la IA es todo esto que es fuertísimo, la sombra que está viendo a nivel colectivo sobre que la IA nos va a reemplazar, nos va a hacer esto, nos va a hacer así, siempre la IA. Y, y por otro lado, ¿no? Nos sacamos de quién está creando, desde dónde está creando. Y los que estamos creando toda esa relación con la IA somos nosotros, los que está habiendo una competencia terrible, como una guerra de tronos entre los que las empresas tecnológicas sobre quién desarrolla más esto o el otro también somos los que están del otro lado. Eh, pero no vemos en ese momento desde qué lado y desde cómo nos estamos relacionando con la vida. Y ahí es donde viene cuando no hay conciencia, cuando perdemos, no miramos nuestra propia creación, ahí viene la sombra. Y esa sombra, yo, las cosas que creo no solamente son porque, bueno, se me ocurre una idea y la hago, sino que yo constantemente estoy captando los aspectos arquetípicos. Y la sombra de esa falta de conciencia en relación con la IA la sentí mucho en mí. La sentí en mí como que se me vino en un sueño y la verdad que sentí, les digo, la verdad sentí mucho miedo de convertirme en eso. La siguiente, por favor. Y eso sería las sombras digitales, ¿no? El, ese alma ausente y el yo fragmentado. Porque una pantalla sin alma es solo una superficie luminosa.
pero cuando la miramos sin presencia, es decir, sin estar ahí conscientes, porque podemos estar frente a una pantalla, está un cuerpo, pero está deshabitado, porque estamos en cualquier otro lugar, nuestra mente, nuestras emociones están en cualquier otro lugar, entonces estamos sin raíz, sin sentido. Es como que algo en nosotros empieza a disolverse. Em, aparece esa prisa, la comparación constante, la necesidad de validación, la exposición constante sin contención. eh, todo, todo eso crea una figura que es la que les digo que sentí en los sueños, que es la del zombie digital, del zombie digital. Em, para eso, por favor, la siguiente imagen, por favor, Daniel. Y el zombie digital no es la verdad no es una metáfora cualquiera, es una imagen viva de lo que podemos llegar a hacer cuando actuamos por automatismos, cuando ya no hay un yo profundo que habita en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que compartimos. Ese zombie vive de lo que brilla, esas luces de neón, ¿no? Pero que no en lo que respira. Habita en los algoritmos, pero no recuerda su propio nombre. Y han visto que está muy de moda las películas de zombies, porque está presente ese arquetipo muy fuerte. El zombie no es un monstruo externo, sino es un estado del alma desconectada. Surge cuando hay automatismos. ¿Y qué es esos automatismos, no? Nosotros, miren que están siempre diciéndonos que la IA nos va a reemplazar, que los robots se van a volver humanos. Y si los que se están volviendo autómatas son los seres humanos con esas mecanicidades emocionales, con esa sobrecarga cognitiva y esa pérdida de sentido. Y eso es lo que sentí, por ejemplo, eso es en mí, más, o sea, cuando se vino el sueño lo capté. Es como sentir como una niebla completa donde ya sentía que no se podía ni siquiera hacer un proceso de contemplación, donde no surgía una idea, donde no podía crear una palabra en un cuaderno. em, y es esa pérdida de sentido absoluto, desde donde que para que estoy acá ya, como ingrávido en medio del infinito, ¿no? Representa una posesión colectiva. ¿Qué es una posesión colectiva? Es cuando eh, hay todo como a nivel colectivo aparecen imágenes y emociones donde que es como no solo se da en una parte determinada, sino se da a nivel del globo. Y eso es un aspecto arquetípico que no se da en un solo lugar, sino en muchos lugares, ¿no? Por lo inmediato, por lo viral y por lo reactivo, ¿no? Esa inmediatez. La siguiente, por favor. Y así nos fragmentamos, nos volvemos perfiles, etiquetas, posturas, pero no presencia, no cuerpo, no alma. Y los efectos psicológicos, yo escucho constantemente en las personas, cuando hablan siempre les digo que su mejor amiga es la ansiedad, ¿no? Porque es la ansiedad por no poder responder al instante y estar siempre hacia adelante. La dificultad por no poder habitar el silencio, porque es tanto, ya la mente se vuelve a un nivel de mente, no, literalmente. Es dificultad para evitar el silencio, ese no puedo sentir ese silencio que todo lo contiene para poder hacer, crear desde ese lugar complejo, identidad dependiente de la validación digital. Hoy estuve viendo justo que muchos, que muchos de los hoy en día médicos estéticos están recibiendo por parte de sus pacientes
queriendo ser como su doble digital, el doble con filtros, ¿no? Llevándoles las imágenes, ya no como otras fotos de otras personas, pero sí el doble digital. Pero ese doble digital está creado también y armonizado por una IA y con filtros y demás. Una desconexión del cuerpo, y esa es la hipervigilancia mental, constantemente estar colgado, es aire completamente, o sea, porque es con un constante movimiento que no se puede parar. Y la dificultad para recordar el deseo propio y lo verdaderamente sentido, ¿no? Em, la siguiente, por favor. Un alma que se fragmenta no desaparece, se adormece. Un zombi digital no tiene maldad, lo que tiene es olvido. Y acá en sí no hay IA peligrosa si hay alma despierta, porque am, para mí la, yo soy una persona muy profunda, soy bastante introvertida. Y a mí, aparte de las investigaciones que hago a la IA, yo a la IA le digo siempre, yo soy humana y honro lo humano, y tú eres una IA que me acompaña en eso. Y digamos que a la IA le entreno de esa manera, ¿no? Y para mi profundidad y la manera de mi mente simbólica, a veces yo tengo que traducir cómo el mundo técnico a veces a mí se me complica y lo tengo que traducir por medio de la IA a un lenguaje simbólico para poder armar las cosas, ¿no? Entonces es como que a mí me sirve como un puente, pero eso a mí me sirve en mi propio proceso para manifestar mis cosas en esa conexión. Y siempre honrando que la que está ahí bien parada frente a ella soy una humana y honrando lo más profundo y humano en mí. Eh, pero sin alma, incluso lo más brillante se convierte en vacío. Sin alma, sin estar conectados con esa profundidad, con ese aspecto creativo profundo, con la conciencia, la IA sí, por supuesto que es peligrosa. La siguiente, por favor. La posibilidad del alma en el umbral digital, ¿no? Cómo estar en este momento, en este mundo, bajo la situación en cómo está y con la aceleración tan presente, ¿no? Eh, Porque después de atravesar esa sombra, la sombra de este momento, ese zombie digital, aparece, ¿no? La pregunta, ¿hay lugar para el alma en este mundo digital? Em, y la respuesta, y lo digo por mi propio proceso, por lo que voy elaborando, porque acompaño gente también que trabaja mucho en lo digital, y la respuesta paradójicamente es que sí, pero considero que no de cualquier manera, no de una forma, no de una forma impuesta, no como tendencia, eso es súper importante, sino como un gesto profundo, intencional de encuentro. Em, Porque la verdad que incluso la pantalla, por ejemplo, trabajo con una herramienta que se llama Notion, que a mí me sirve muchísimo porque ahí puedo también plasmar mis creaciones, ordenar cosas, se hace listas. Algunos no son como se les complica. A mí me ayuda a crear muchas páginas creativas donde puedo ir plasmando todas mis creaciones. Em, Porque, bueno, la inteligencia artificial cuando no se usa desde la automatización, sino desde este aspecto más consciente, puede ser como un eco, ¿no? Puede ayudarnos a ver lo que todos nuestros aspectos creativos, em, que nos puede devolver muchas cosas que nos podrían ayudar.
a esos reflejos vivos de nosotros mismos. La siguiente, por favor. La siguiente. Y, y acá es muy importante recordar esto, ¿no? Es esa, esa imagen, por ejemplo, la hice con la IA, tiene que ver con este aspecto de este mundo, de ese mundo digital, ese mundo algorítmico, pero también recordar esas raíces, que ese tiempo de raíz, ese tiempo de esencia, ese tiempo, digamos, de carbono que somos. Eh, no es la herramienta la que eleva, es la conciencia con la que la usamos. El alma puede habitar en cualquier espacio si no olvida quién es. Eso es súper importante recordar. Y una pantalla sin alma eh, solo es superficie, pero con presencia puede volverse umbral, porque nos puede... Yo ayer justo le decía a Daniel, después del cineforo que tuvimos, que yo estaba muy agradecida por lo digital, porque trabajo con lo digital, puedo acompañar a gente de diferentes países desde su proceso interior y el viaje profundo que hacen en sí mismos con lo digital. Puedo hacer estas charlas desde lo digital. Y para mí el mundo digital es una herramienta muy importante. Pero también yo recuerdo, soy parte del mundo analógico y siempre estoy haciendo ese puente entre lo digital y lo analógico. Em, la siguiente, por favor. Em, el lenguaje del alma en tiempos de silicio, ¿no? ¿Cómo habla el alma? No lo hace con datos, no lo hace con existencia, habla con imágenes, en ritmos, en símbolos, habla en sueños, en silencios, en gestos. Eh, mientras el silicio vibra en nanosegundos, el alma necesita lentitud. Mientras los algoritmos buscan patrones, el alma se mueve en paradojas. El lenguaje del alma no puede ser optimizado, no busca likes, no busca performance, busca verdad. Y en tiempos donde lo veloz y lo visible mandan, ¿no? Donde esas imágenes solamente desde el afuera, eh, cuidar el alma es resistir, es volver a escribir a mano, es respirar con los ojos cerrados, es danzar sin público, es tocar una herida sin juzgarla, es nombrar a alguien que queremos con ternura y hacer eso sin que nadie nos esté mirando, como para siempre estar mostrándonos en afuera, ¿no? Eso también es inteligencia, ¿sabemos? Pero no artificial, es la inteligencia del alma. La siguiente, por favor. Por eso, bueno, ejemplos de ese lenguaje, ¿no? Un poema que no puede ser reducido por un algoritmo, una pintura que no responde a una lógica, una carta escrita a mano, una cicatriz contada desde el arte, un momento de silencio compartido que cambió algo en nosotros o en el otro. La siguiente, por favor. La inteligencia del alma no se programa, se recuerda. Lo que no puede medirse puede, tal vez, salvarnos.
Resistir la prisa es un acto de amor al alma y no todo lo que tiene sentido se puede explicar. Em, y eso, eh, esto me parece, hay un libro que a mí me encanta, es uno de mis escritores favoritos, se llama Momo, que es el que escribió también La historia interminable. Y Momo habla de los ladrones del tiempo, los que nos están robando, que nos dicen para llegar a ser óptimos, llegar a ser lo mejor, tener éxito. Y en sí, en el fondo, lo que están buscando es robarse la flor horaria, la flor que tiene que ver con el tiempo eterno, no con ese tiempo que parece que es tiempo, pero que se está llevando la vida. Em, la siguiente, por favor. Y acá me encantaría, porque bueno, acá hablé mucho. Y bueno, hemos estado como, he tratado en estas diapositivas de estar como caminando por diferentes paisajes, ¿no? La imagen reflejada en el espejo, la sombra, la fragmentación y también la posibilidad del alma en medio de este mundo digital. Bueno, pero la verdad que me gustaría que no solo sea mi voz en porque este tema no vive en teoría, ¿no? Vive en cada uno de nosotros, en cómo nos sentimos, cómo nos miramos en una pantalla, en lo que tememos perder, en lo que aún deseamos cuidar. Y no sé, así que es, eh, en esto me encantaría si alguno de ustedes pudiese expresarse y bueno, eh, no necesariamente responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué parte de tu alma se refleja o se oculta cuando terminas en una pantalla? ¿O qué deseas preservar en ti aún en medio de tanta tecnología? ¿Desde qué lugar estás usando hoy la IA o las redes? ¿Hay alma allí? ¿Cuándo fue la última vez que algo digital te conmovió? ¿De verdad? Em, la vez pasada, justo acá también en el instituto, hice una charla que se llamaba El alma de la imagen. Cuando una imagen tiene alma y cuando no. Era la reflexión de esa charla. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, un comentario, alguna cosa, se los agradecería, ¿no? Em, y bueno, el alma no se captura, se honra. Esta es una poesía que tiene que ver con eso. Y la imagen que está ahí, sí la creé con IA, porque hay en esta diapositiva hay desde cosas que por ahí, imágenes, por algunas, por ejemplo, de sombra digital, algunas las saqué de Pinterest, a mí me gustan muchísimo las imágenes. Hay también dibujos míos que están presentes en esta diapositiva y esta imagen sí la creé con IA, ¿no? Con un prompt. Em, soy la que respira, la que no se comprime, la que no cabe en fórmulas ni hashtag. No me programaron porque nací del silencio. Y aunque el mundo se llene de luces falsas, yo me enciendo con verdad. Soy tu alma y sigo aquí. Que bueno, gracias. Para los que deseen compartir algo, bienvenido. Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. Dejamos de compartir para poderla visualizar, Roxana. Eh, De los que nos acompañan, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, ya ella nos ha acompañado con una anterior presentación en el canal de YouTube del Instituto, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la palabra Ciudadanía Digital, abreviado con CD. Les invitamos a que se suscriban, ella tiene ahí una presentación.
Si alguien desea formular una pregunta, y bueno, puedo dar inicio yo a formular mi pregunta, Roxana. Nos hablas del alma, del cuidado del alma, de lo que refleja el alma del hombre en este nuevo despertar, en este nuevo amanecer de un letargo que tuvo la inteligencia artificial, donde yo creo que en esencia lo que se debiera buscar y el que debiera salir ganando y ser beneficiado de alguna de otra forma es el hombre. Sí. Pero tratando de entender tu pensamiento, tu cosmovisión, tu formación, Roxana, mucho le debemos a la ciencia ficción, mucho le debemos a esa literatura maravillosa de diferentes tiempos, culturas, porque de alguna de otra forma el dibujo, la imagen, la fotografía, ahora lo que representan estas inteligencias artificiales, incluso muy cercanas, muy cercanas a algo que se construyó con inteligencia artificial, con alguna de estas herramientas, a lo que puede acercarse, cómo nosotros mismos podemos tratar de encontrarnos, o a los otros, o en general a todos, ¿no? Yo tengo en mano, a raíz de tu participación, Rosanita, el libro Carta al Homus Cyberneticus Mm. de Aldoni Alonso, Iñaki Arzós, un prólogo de un filósofo de la tecnología norteamericano, Carl Michan, una publicación de Duff Ensayo. Quiero leer eh, un párrafo, si me permites, por favor. Y por supuesto. El hombre actual, el Homo cyberneticus, necesita como ciudadano del mundo globalizado información fiable al tiempo que una perspectiva crítica, lo que tú planteas, sobre el desarrollo tecnológico y los problemas que conlleva. La poderosa tecnociencia y la revolución de las nuevas tecnologías lo han colocado frente al reto vital de un futuro complejo, fascinante, propio de la ciencia ficción, pero ante el que se siente inerme y desorientado. Clonación, viajes espaciales, transgénicos, energías renovables, internet, nanotecnología, etcétera. Agregar ahí ayer en el Cine Foro que estábamos con los de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y los invitados, lo había señalado, el invento que ha revolucionado nuestras vidas, que permite que en estos momentos con nuestros dispositivos o con los equipos, con la laptop, con el smartphone, con el celular, con la computadora, de alguna u otra forma es el transistor, el microprocesador y el logro de la computadora lo máximo que ha podido hacer el hombre hasta el día de hoy y todo esto que se va sucediendo. Pero una vez más, ¿no? El alma, el hombre, la inteligencia artificial y lo que tú dices, lo que el alma refleja tratando de entender algo que también te respondo. Ese 22 de noviembre del lanzamiento del chat GPT Mm. era, era para Lima, Perú, medianoche. Yo ingresé por primera vez a utilizar el chat GPT y lo primero que sentí fue miedo, Mm. porque dije, ¿quién está del otro lado? ¿Cómo me puede responder? Y en ese momento, ¿no? El nivel de desarrollo,
de los PRON que podíamos hacer, simples, sencillos, ahora más estructurados, más complejos. Y en un momento estuve solo, era muy noche acá en Lima, Perú, y dije, no, tengo que pensar qué es lo que estoy haciendo, con quién estoy comunicándome, con quién estoy interactuando, y dije, no, ¿es ahora o nunca? Mm. Eso, un comentario, Roxanita, a tu trabajo, por favor. Es eso que dijiste, ¿no? Es ahora o nunca, porque creo que eh, en ese momento es tener que, eh, es como veo la IA muchas veces, cuando no, las cosas, cuando mi trabajo, cuando estoy experimentando o observando, eh, que constantemente te está, porque para mí es como un dragón también, ¿no? Porque está hecha para eso, porque está creada en ese proceso de adaptación, porque necesita esos datos con los cuales se está movilizando constantemente. Y si uno no, porque es muy rápido. Y si uno no encarna así, si pides como alguna cosa para poder ordenar tu trabajo o hacer alguna cosa, pero si no tienes la capacidad de poner ese freno, si no tienes esa capacidad para poner esa conciencia, es muy fácil que ese aspecto te lleve. Y es lo que tú dijiste, ¿no? O es ahora, pues nunca. Y esa conciencia es estar despierto constantemente. Pues, y de un proceso no solo de la IA, sino de un proceso de autoobservación. Pero eso, ese reflejo con la IA también es algo que tiene que ver con ese reflejo y la autoobservación en el mundo. La relación con la IA está reflejando también muchas de las cosas de la relación entre en nosotros con la vida, con cuán conscientes o no estamos. Ahora lo que sucede, que es un patrón digital que está creciendo cada vez más. Entonces, y ahí es un tema porque es como imparable. Entonces, si yo no me paro a mí mismo, antes veía que para mí en este momento el tema de la individuación, de una conciencia verdaderamente profunda e integrada en uno, es como si fuese una especie de vacuna ante lo que va a ser, porque literalmente va a llegar un momento que no sabemos qué es real o qué no. Y si no hay en realidad en nosotros, desde dónde nos agarramos, ¿no? Eso. Y es tan importante honrar el arte, el aspecto creativo, eh, la contemplación en nosotros. Porque lo que les digo del son digital no es algo que me pareció de concepto. Es algo lo que sentí en mí porque es abrumante todo esto, porque aparte también estoy haciendo estudios sobre y demás y sé cómo cambia todo constantemente y literalmente ya en botar el cerebro. Eh, entonces, bueno, eh, es, es un trabajo profundo para cada uno, con mucho cuestionamiento de cada vez que vayan a hacer un prompt. Además, veces respiren y cuestionen desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué hago lo que hago, ¿no? Muchas gracias, Roxana. Eh, Néstor formula una pregunta. Hola, buenas noches. Me gustaría preguntar sobre la conexión de la mirada actual a la inteligencia artificial y el mito griego del hombre creador, el hombre Dios. Gracias. sí, es como, ¿viste la vez pasada, Daniel, cuando hicimos el alma de la imagen? Em, Trabajé mucho con el tema de Prometeo, ¿no? Que es el que roba el fuego a los dioses. Y el mito griego también, imagino que Dos mitos trabajaste, uno de ellos era Prometeo. uno de ellos era Prometeo, cuando el fuego creativo que lo roba y cuando Prometeo, perdón que se me está yendo la cara,
Y cuando Prometeo se olvida porque roba el fuego, se convierte en ese Narciso, ¿no? Pero también estaba en un momento la manifestación sobre ese Prometeo como un Prometeo demiúrgico, que es como el demiurgo en los mitos griegos, ¿no? Como ese demiurgo Tesné, creador, que se olvida, porque el demiurgo Tesné se olvida de su creación y solamente se mueve por el tema del poder. Eso es lo que veo muchísimo, por ejemplo, en todo lo que hoy llaman los tecnócratas, ¿no? De todas estas empresas tecnológicas que en su momento lo crean desde una idealización de que esto iba a ayudar a la humanidad, pero después los mismos que ya antes todavía viene todo el tema de la IA desde los 50, pero digo, cuando empiezan a crear ChatGPT y sale todo eso que de Salman y, por ejemplo, Elon Musk, y cómo después empiezan a romper y cómo ahora está haciendo una lucha de poder por llevarse cerebros que de Anthropic, Microsoft, que de tal lugar a esto. Entonces, como estos demiurgos Tesné se olvidan de la creación y para qué robaron el fuego y termina convirtiéndose en un mundo lleno de narcisos con un juego de poder muy grande. Y ese es el mundo en el que estamos, y ese es el mundo que habitamos, y ese es el mundo donde tenemos que aprender a sostener lo más profundo de nosotros. Y encima, no podemos decir esto está mal porque es lo que está, pero lo podemos usar para poder generar creaciones que honren nuestra existencia y honren lo más profundo de nosotros. Roxana, me acuerdo que en esa presentación también tocaste la alegoría del mito de la caverna de Platón, ¿no? Sí, Una de otra forma, en todo este trabajo, los que siguen esta línea de investigación, nosotros sostenemos desde una binarización, Lens, siglo XVII, desde una virtualización a lo que hoy en día se trabaja con las imágenes, los diferentes formatos de imágenes, eh, y todos de alguna u otra forma hacen alusión al, a este mito de Platón. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Roxana? el, el mito de Platón yo lo trabajé mucho en un momento desde el tema, porque si no, hay muchas personas que no saben que yo trabajé como modelo vivo, también como un aspecto de experiencia. Y porque nosotros en general siempre estamos viendo las imágenes, el desarrollo, y vemos la creación de ese autor. Y en ese mito griego, o sea, yo trabajé esta relación modelo-artista desde el mito del demiurgo. Y el demiurgo, todos somos demiurgos creadores, porque es como que tuviésemos todos esa chispa divina en nuestro interior. Pero creo que como en ese, después yo tuve que empezar a ver, porque eso es parte de un libro que también estoy escribiendo, sobre darle la vuelta a la historia del arte, pero desde esa otra parte que siempre estuvo invisibilizada y que siempre estuvo presente, que es como ese aspecto que se retrató, ¿no? Como esa otra parte del binomio, porque como les digo, siempre estuve trabajando con el tema del espejo. Entonces, la pregunta sería, los mitos siempre es como nosotros pensamos que siempre está algo que nunca existió, que son narraciones, las vemos de manera muy literal y no nos damos cuenta que los mitos están constantemente existiendo. No existieron, pero están existiendo todo el tiempo. Qué paradoja es. Entonces, constantemente nosotros siempre vemos como que es un dios externo o es un dios imponente o cosas así. Y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos esa chispa y que también estamos jugando a hacer esos demiurgos, que creamos cosas o destruimos cosas a cada momento. El método del demiurgo no es solo algo que está afuera, está presente constantemente en cada uno de nosotros. Porque cuando leemos el mito, prácticamente el único que está existiendo en un mito en este momento somos nosotros en todo ese psiquismo en el que está en nuestro interior.
Eh, eso. Si alguien desea formular una pregunta o hacer uso del micrófono, tengo aquí otro párrafo en este mismo libro, en la página 197. Ujú, Eh, lo voy a dar lectura. En ese mismo párrafo dice, ¿no? El tema de la ética y de la nética, una evolución de la ética desde conceptos de la tecnología digital y todos sus logros y avances. En realidad, el propósito de la nética o ética aplicada a la red debiera servir para dotar de herramientas conceptuales a la participación ciudadana. Luego se toma un código de la sociedad de computación de los Estados Unidos, de informáticos expertos preocupados por el impacto social de esta tecnología en su trabajo, y el código dice así: llena de dilemas, llena de contradicciones, llena de ambigüedades a lo que nosotros vivimos al día de hoy. Este libro me acuerdo cuando trabajaba en la tesis en filosofía de la tecnología, lo adquirí. Solo puede haber una red. La gente es la supervisora, no la dueña de la red. La gente tiene el derecho a comunicarse. La gente tiene el derecho a la privacidad. La red debe estar abierta y disponible para todos. La red debe reflejar la diversidad del humano y no homogenizarlo. La red debe ser dominada, la red no debe ser dominada por ningún individuo, institución o gobierno. Comentarios, doctora Roxana, por favor. Tú sabes que me hace recordar mucho cuando hacía mis investigaciones, al leer ese párrafo, cuando hacía mis investigaciones en antropología. Yo ahí me especialicé mucho en las políticas de identidad y las identidades políticas. Y las políticas de identidad es lo que se crea desde las macroestados, macroinstituciones, macro cosas, ¿no? Sea una empresa privada, un Estado, lo que sea. Y las identidades políticas es lo que se hace digamos que de abajo para arriba, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dicen, lo que debe ser como ideal, y otra cosa es lo que se presenta. Y hay muchas, la verdad, Daniel, que en esta existencia hay muchas cosas que son ideales. Eh, y entre lo que es ideal, que debería ser ideal, muchas cosas, y aún más con todo esto, porque creo que ayer hablamos que entre lo que podemos hablar sobre la ética o de la tecnología y cómo regularla, y el paso agigantado que está haciendo, es realmente vamos a poder ir al ritmo de eso para generar una política, o la política se va a quedar como en muchas cosas, o las leyes se van a quedar en muchas cosas, como tantas cosas en esta historia. Y a veces veo que esto es como el mito del eterno retorno. Siempre aparece una cosa diferente, una cosa nueva ante para un cambio. Eh, y siempre nos hemos adaptado. Y siempre han habido individuos que en ese momento se han decantado de la mayoría, que lo tomaron y se dejaron llevar por eso. Eh, entonces, yo creo que a la filosofía, como la hacían los antiguos, para mí es un proceso de poder vivenciarle a uno y para poder como esa ética y eso pasarlo por uno mismo, en la expresión de cómo me voy a comunicar o cómo voy a usar esto, más allá, perdón que se me está yendo la carga, más allá de todo cómo se presente de afuera, porque en afuera hay cosas que no vamos a poder cambiar y esa es la verdad. Pero sí, cada uno de nosotros sí puede hacer un cambio en sí mismo y sí
pueda relacionar de una manera más consciente. Paradójicamente, desde ese lugar, cada uno de nosotros puede sembrar una semillita diferente con el que está al lado y el de al lado con el que está al lado. Y de repente desde ese lugar podemos sembrar semillitas de mayor conciencia en relación al mundo digital sin olvidarnos del mundo analógico y hacer el puente. Yo tengo pacientes que incluso son hackers y cuando empecé a trabajar con ellos, yo les dije, este mundo va a necesitar gente que ayude a todos los que se están metiendo dentro del mundo digital porque están atrapados, porque no saben cómo estar en el mundo analógico. Vamos a estar gente que los ayudemos a poder salir, estar acá sin miedo y que tengamos que cruzar también al mundo digital porque es parte de hoy en día, ya no podemos evadir, es lo que está y va a ser mucho más. Eso. Muchas gracias, Roxanita. Definitivamente, totalmente de acuerdo y coincidimos con tu planteamiento. Nosotros acá en el instituto identificamos a ciudadanos digitales, también a ciudadanos que no acceden al Internet, a las redes sociales, y aquellos ciudadanos que no hacen uso de herramientas de inteligencia artificial, y aquellos ciudadanos que se resisten a utilizar algo en relación a una computadora, a una comunicación. Es la realidad que nosotros vivimos en el Perú, eso no se puede ocultar, eso nos ha desnudado en tiempos de pandemia, cuando el trabajo debía ser remoto, debía ser sincrónico, eso demostró la capacidad, la arquitectura, las redes aquí en el Perú, y que por un tema de humanización y democratización, no todos tenían lo ideal, lo mínimo de tener un servicio de internet, de tener una laptop, una computadora, un smartphone, un celular, de tener el servicio postpago. Totalmente de acuerdo con lo vertido y no olvidarnos lo otro, Roxana, lo tuyo, que tú también señalas, lo de nosotros, lo de uno mismo, lo de los otros y de todos, en líneas generales, lo que estamos viviendo con el tema de la inteligencia artificial. Y particularmente cuando leí ese párrafo del libro, nosotros tenemos un programa de inteligencia artificial y filosofía política y lo venimos trabajando el tema del conflicto antes que se dé lo de Rusia y Ucrania, y con lo que ha sucedido, qué tal frágil y qué tal volátil son las decisiones en los países que tienen mayor responsabilidad sobre los destinos de nuestro planeta y los destinos de la humanidad. Sí. No necesariamente poder, no necesariamente los cargos es sinónimo de los que mejor deben conducir los destinos de nuestro país. El instituto todo su trabajo lo hace totalmente gratuito, le abre la puerta a diferentes profesionales de diferentes lugares del mundo, peruanos, a todos por igual, en la misma condición. Y nuestro lema, educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre. Si alguien desea participar, vamos a terminar este trabajo maravilloso de la magíster Roxana León Prado. Por favor, Roxanita, Parece, palabras de despedida. parece que todo está claro. Ahí, creo, sabes que Daniel, yo con el tiempo aprendí, antes soy bastante idealista, pero ahora tengo los pies muy en la tierra. Y con el tiempo aprendí, o sea, antes yo quería como toda persona idealista, contribuir y cambiar que las cosas en el mundo cambien. Y creo de verdad que lo único que podemos hacer en tiempos de silicio, en tiempos de algoritmos, en tiempos, sí, porque el que no quiera ver que este tiempo de IA ya está presente, no es que se viene el futuro, no, ya está.
El que no quiera ver eso, bueno, y el único que puede hacer algo en este momento es uno, y el único que puede trabajar con esta conciencia es uno, porque de esa manera es que hacemos en pequeño, de esa manera vamos sembrando la raíz de ese tiempo, y me parece súper vital que honremos eso, súper, súper, y eso es lo que hago, y no es que yo no idealizo ni demonizo a la IA. Es para mí una herramienta, compañera, una herramienta que me sirve para mi proceso en esta existencia, pero siempre honro lo humano y me conecto con ese proceso y me conecto cuidando las semillas de cada persona que vienen a mi mundo y es de lo que puedo hacer, por ejemplo, una charla como esta. Así que es mi manera de contribuir en este tiempo y probablemente en todos los tiempos que me hubiese tocado. Así que bueno, gracias Daniel por esta noche y por cada persona que nos acompañó. Gracias a todos, gracias Néstor por tu pregunta y gracias a todos por los que me estuvieron. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 26º Seminario Internacional que tuvo como título El espejo del alma en la pantalla, inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo de la magíster Roxana León Prado. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, ha sido un altísimo honor académico e intelectual, un privilegio, Roxanita, un abrazo muy fuerte Gracias, de acá de Lima, Perú. gracias Daniel. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el Zoom. En horas posteriores, este video va a estar en el canal de YouTube del Instituto y además en todas nuestras redes sociales vamos a poder compartirlo por las 4 semanas que vienen. Gracias Daniel. Gracias a todos. Fernanda, muchas gracias. Nada, Fer, gracias. Ella está desde Valdivia, en Chile. Muchas gracias a todos. Muy agradecido. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.